El aire matutino en el centro de Columbus aún refrescaba la noche anterior. Dentro del coche Patrulla 7, los agentes Rick Coleman y Dana Shaw estaban a medio café cuando la llamada se escuchó por la radio. La voz del operador era monótona y rutinaria. Reportes de un robo en High Street. El sospechoso es un hombre negro, de unos 35 años, que vestía una chaqueta azul marino. Coleman y Shaw intercambiaron una mirada cansada y cínica. Era el tipo de llamada que llegaba una docena de veces por semana. «Bueno, hablando del diablo», murmuró Coleman, señalando con la barbilla, justo afuera de la chimenea. Y la panadería había un hombre que encajaba con la descripción, más o menos. Estaba tranquilo, concentrado en su teléfono, con una pequeña manga pastelera colgando de una mano. Vestía elegantemente, vaqueros limpios, una chaqueta elegante y botas lustradas que denotaban dinero. Para los agentes, eso era motivo suficiente para sospechar. Llevaba la ropa suelta, pero para ellos era suficiente. Coleman paró el volante y acercó la patrulla a la acera sin encender las luces ni la sirena. Antes de que las ruedas dejaran de rodar, Shaw ya había salido del coche. «Oye, manos donde pueda verlo», ladró. El hombre, Arthur Hammond, levantó la vista. Parecía sobresaltado por el ruido, pero no presa del pánico. «Disculpe, ya la oyó». «Encaja con la descripción de un sospechoso», añadió Coleman, dejando caer la mano con indiferencia cerca de su funda mientras acortaba la distancia. Arthur frunció el ceño, confundido. «Estoy parado afuera de una panadería», respondió con voz tranquila. «Estoy esperando a mi chofer». Shaw puso los ojos en blanco con un tono teatral. «Sí, claro. Lo aclararemos todo en la estación». Antes de que Arthur pudiera responder, Coleman le tiró la manga pastelera de la mano, haciendo que un croissant cayera sobre la acera sucia. Luego agarró a Arthur del brazo y lo lanzó con fuerza contra el lateral del coche patrulla. «¿Qué? ¿Te resistes ahora?», preguntó Coleman, alzando la voz para que la multitud, cada vez más numerosa, pudiera oírse. En la Q empezaron a aparecer teléfonos en manos de los espectadores. Arthur, sin embargo, no movió un músculo. Se quedó quieto y en silencio, simplemente mirando hacia abajo mientras le apretaban las frías esposas de acero en las muñecas. Shaw soltó una sonrisa burlona. «Curioso, ¿verdad?», le dijo a Coleman. «Siempre se ponen indiscretos hasta que les ponen las esposas. Probablemente inventaron toda una historia sobre sus credenciales». Coleman rió. «No les leyeron los derechos. No les revisaron la identificación. Ni siquiera miraron la bolsa en el suelo, que tenía un recibo encima. Lo metieron a empujones en la parte trasera del coche y se marcharon, riéndose ya del papeleo». Dentro de la patrulla, Arthur miraba al frente, con el rostro impasible. «¿Tienes algo que decir ahí atrás?», preguntó Coleman por encima del hombro. La voz de Arthur sonaba perfectamente serena. «Quisiera hacer una llamada». «Lo entenderás», se burló Coleman, «cuando terminemos de ficharte». Pero no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ese tono tranquilo y mesurado, paciente, casi indiferente, sembró la primera duda en sus mentes. No fue suficiente para detenerlos, pero sí para que Coleman volviera a mirar por el retrovisor. El hombre no estaba asustado, no estaba nervioso, y cualquiera podía ver que no había terminado. En la comisaría, el proceso de registro avanzaba a paso de tortuga. El sargento de la muerte, un policía veterano llamado Frank Miller, levantó la vista mientras acompañaban a Arthur. Frank parpadeó 2 veces, escudriñando al hombre elegante y esposado. «Cleman, ¿están seguros de esto?», preguntó Frank en voz baja. «Encaja con la llamada de la central». «Robo de coche, estaba merodeando», dijo Coleman, restando importancia a la preocupación. Estaba parado afuera de una panadería con una manga pastelera en la mano. Arthur lo corrigió en voz baja. Shaw dio un paso adelante, con una postura agresiva. «¿Dudas de nuestra llamada en el campo, Frank?». Frank Miller frunció el ceño. Dudó un instante. Luego se dirigió a su terminal
y comenzó a escribir la información de Arthur. Miró la pantalla, luego se quedó mirando 2 veces, inclinándose hacia el monitor. ¿Esta dirección es real? Me gustaría que me llamaran ahora, por favor, repitió Arthur, interrumpiéndolo suavemente. Coleman dejó escapar un suspiro teatral. ¿A quién vas a llamar? A tu abogado, amigo. No, dijo Arthur simplemente. A la Fiscalía General. Por un momento se hizo el silencio. Entonces Coleman se echó a reír. Un sonido fuerte y desagradable que resonó en la silenciosa comisaría. La oficina del fiscal. Eso es nuevo. Claro, amigo. Saluda. Él y Shaw se dieron la vuelta y se marcharon, riendo entre dientes. Pero Frank Miller no se reía. Seguía mirando la pantalla del ordenador, con el rostro pálido. Lo que los 2 oficiales no podían ver, lo que eran demasiado arrogantes para siquiera considerar, era que no solo estaban perdidos. Ya se estaban ahogando. La celda estaba fría. Un frío constante y húmedo que te calaba hasta los huesos. Arthur Hammond estaba sentado en el banco de cemento, ni rígido ni encorvado, simplemente completamente quieto. Todo en él, desde sus botas lustradas hasta su postura controlada, irradiaba una sensación de control absoluto. Paciencia, pensó. Su padre le había enseñado muchas cosas, la mayoría inútiles, pero su madre sí le había enseñado paciencia. Ella le había enseñado a observar, a esperar y a dejar que un sistema roto se revelara. Al final del pasillo, Coleman se apoyaba en una máquina expendedora, abriendo un refresco. ¿Viste la cara de ese tipo?, le preguntó a Shaw, como si creyera estar por encima de todo. Shaw dio un largo sorbo a su café quemado. Ese tipo siempre lo hace, se burló. Aparece en la zona buena de la ciudad, se hace el loco. Siempre es el mismo guión, rió Coleman. Mi parte favorita es cuando empiezan a amenazar con demandas y a pedirte el número de placa como nunca antes. Ninguno de los dos vio a Frank Miller escabullirse de su escritorio y entrar en una oficina trasera, donde contestó una línea telefónica segura. Unos minutos después, Arthur finalmente recibió su llamada. Lo condujeron hasta un teléfono en la pared. No necesitó buscar un número. No necesitó mirar su teléfono. Simplemente descolgó el auricular y marcó un número de 10 dígitos de memoria. Simplemente marcó el número de memoria. Cuando contestó, su voz era tranquila, pero con autoridad absoluta. «Habla Hammond», dijo. «Policía de Colus. Incidente en High Street. Necesito el expediente preliminar completo para el mediodía». Colgó. No hubo enojo ni ruido. Solo una acción clara y decisiva. La llamada duró menos de 30 segundos, pero ya se oía un murmullo de títulos hacia la comisaría. Media hora después, sonó la línea privada del jefe de la comisaría. Miró el identificador de llamadas y se irguió al instante. Era un número de la Fiscalía General del Estado, un número que siempre se contesta al primer timbre. Menos de una hora después de esa llamada, liberaron a Arthur Hammond. Rick Coleman lo vio primero. Él y Shaw caminaban por el patio principal cuando se quedaron paralizados. Arthur Hammond caminaba tranquilamente hacia ellos, pero no estaba esposado ni era escoltado por patrulleros. Estaba flanqueado por 2 oficiales de rostro impasible y trajes oscuros que se movían con la desconcertante confianza de los agentes federales. Coleman parpadeó como si las luces se hubieran vuelto demasiado brillantes. «Eso no es posible», murmuró. Shaw entrecerró los ojos. Su rostro reflejaba incredulidad e ira. ¿Qué demonios está pasando? Desde su escritorio, Frank Miller observaba pasar la procesión. No dijo ni una palabra. Simplemente se dirigió a su terminal y tecleó un comando rápido en un sistema al que no tenían acceso, registrando oficialmente la liberación. Arthur no miró a los 2 oficiales. No sonrió con sorna. Simplemente se marchó con el mismo paso mesurado y seguro que tenía al llegar. Y el silencio que dejó a su paso fue más denso y ominoso que cualquier sirena. Esa noche, los pensamientos de Coleman se agitaban mientras cenaba con su hermano. «Es política», se dijo.
El tipo tiene contactos, eso es todo. Huele fatal. Mientras tanto, Shaw, sentada en su porche, bebiendo una cerveza, intentaba justificarlo. Solo fue una confusión del ayuntamiento, pensó. Ya verá qué le pasa. Nadie anda tan bien por ahí a menos que oculte algo. Pero a medida que transcurría la semana, su justificación empezó a debilitarse. Empezaron los rumores. Las conversaciones en el departamento se interrumpían al pasar. Alguien mencionó el nombre de Hammond en una sesión informativa matutina, y 2 sargentos intercambiaron una mirada elocuente. Incluso su propio capitán empezó a mostrarse asustado, dando respuestas breves y eligiendo sus palabras con cuidado cada vez que surgía el incidente. Eso fue lo que finalmente afectó a Coleman. Si el personal de mando estaba nervioso, esto era real. «Tenemos la cámara corporal», insistió Shaw, intentando tranquilizarlo y quizás a sí misma. «Tenemos el registro de llamadas. Estábamos siguiendo el protocolo». Coleman asintió, pero el gesto fue vano. Un nudo se le retorcía en el estómago. Había algo en Arthur Hammond que no cuadraba. Y la forma en que se fue, sin dramas, sin amenazas, sin ira. Así no se comporta un hombre culpable. Intentaron volver al trabajo para fingir que nada había cambiado. Pero la verdad ya circulaba. El suelo se tambaleaba bajo sus pies y ni siquiera se habían dado cuenta de que Arthur era quien estaba de pie, observando todo lo que sucedía. La citación llegó una semana después. El juzgado en el centro de Columbus les era familiar. Un edificio de hormigón y cristal, donde normalmente eran ellos quienes tenían el control. Entraron uno al lado del otro con sus uniformes azules planchados, las placas relucientes y los rostros rígidos. Era pura rutina. Esperaban que Arthur apareciera con un abogado carísimo, dispuesto a alarmar un escándalo, pero no estaba en la sala de espera. Ni siquiera figuraba en el expediente público como acusado. Al pasar por el control de seguridad, un alguacil les hizo un gesto con la cabeza. ¿Ustedes 2 testifican en el 2C? ¿El caso Hammond? Sí, Coleman y Shaw, respondió Rick. El alguacil parpadeó lentamente. Hammond no es el acusado, dijo Coleman frunciendo el ceño. ¿Cómo? El alguacil simplemente señaló con la cabeza hacia las puertas de la sala. Ya verá. En cuanto entraron en la sala 12, el mundo dio un vuelco. La sala estaba abarrotada, pero no con la habitual multitud de acusados nerviosos y sus familias. Esta sala estaba llena de periodistas, 2 cámaras de televisión y un miembro del ayuntamiento. El cuello de Coleman se tensó y su mirada se fijó en el frente de la sala. Allí, sentado a la mesa junto al juez, estaba Arthur Hammond. Vestía un traje oscuro, impecablemente confeccionado, y hojeaba tranquilamente las páginas de una gruesa carpeta. No llevaba esposas ni abogado a su lado. Frente a él había una placa de latón pulido que decía: Consejo Especial para la Responsabilidad Civil, Estado de Ohio. Shaw se inclinó. Su voz era un susurro ahogado. ¿Qué es esto? No lo sé, susurró Coleman, con la mente acelerada. Esto no estaba en ninguna de las notas del caso. La jueza golpeó su mazo, llamando a la sala al orden. La sesión de hoy trata sobre una revisión procesal relacionada con la conducta durante un arresto reciente en High Street, anunció, su voz resonando en el silencio atónito. Señor Hammond actuará como asesor en representación de la Oficina de Responsabilidad Civil del Estado. La mandíbula de Shaw tembló incontrolablemente. Coleman parecía haber recibido un golpe. ¿Y Arthur Hammond? El hombre del que habían lanzado contra un coche, y del que se habían reído apenas unos días antes, ni siquiera los miró. Simplemente se recostó mientras el juez bajaba la vista desde el estrado. Oficiales Coleman y Shaw, por favor, acérquense. Se movían rígidos, con todas las miradas fijas en ellos, con una fría mirada. ¿Puede explicarnos su razonamiento para detener al señor Hammond?, preguntó el juez. Coleman se aclaró la garganta. Recibimos una llamada de emergencia, su señoría. ¿Se comprobó la identidad antes de la detención?, interrumpió el juez. Encajaba con la descripción.
respondió Shaw con voz tensa, pero no cumplió. Desde la punta, el bolígrafo de Arthur Hammond emitió un único clic deliberado. El juez se giró hacia él. Señor Hammond, por primera vez, Arthur los miró directamente, con ojos penetrantes y analíticos. Su señoría, dijo con voz firme. En mi carrera, he leído cientos de informes que empiezan con las mismas descripciones vagas y suposiciones sin fundamento. No se trata de una sola parada, se trata de un patrón. La Oficina de Responsabilidad Civil del Estado ha autorizado una revisión interna completa. La revisión formal no comenzó con una citación, sino con un correo electrónico a la mañana siguiente. El asunto decía: resumen de la revisión del caso preparado por el fiscal especial A. Hammond. Estaba lleno de archivos adjuntos, viejas paradas, declaraciones de civiles, marcas de tiempo de cámaras corporales que creían ocultas. Con mano temblorosa, Coleman abrió un archivo. Un hombre llamado Julian York fue detenido hace 3 años por una luz trasera rota. Detenido por incumplimiento. Se retiraron los cargos. Las grabaciones de la cámara corporal fueron catalogadas oficialmente como corruptas. Sin embargo, la declaración de los civiles fue perfectamente clara. Decía que lo habían golpeado contra su coche por pedir un supervisor. Coleman lo recordó y sintió una opresión en el pecho. Esto no era una limpieza, era una autopsia. La audiencia de revisión tuvo lugar en una sala de conferencias municipal estéril, donde cada silla estaba ocupada por un observador silencioso. No había rostros amigables ni refuerzos. A la cabecera de la mesa, Arthur Hammond parecía preparado, no enfadado. No se trata de acusaciones, empezó Arthur, con su voz imponente. Se trata de patrones. Expuso los archivos. Julian York, luz trasera rota. Y Rivers, identidad equivocada. Informe tras informe, resonaban las mismas frases. Encajaban con la descripción. Comportamiento sospechoso, tono desobediente. Respondemos a las llamadas conforme llegan, exclamó Coleman. Nosotros no escribimos las descripciones, pero tú controlas las esposas, replicó Arthur con voz gélida. Tú controlas el tono. Tú controlas y revisas la identificación de un hombre antes de asumir que es un criminal. Entonces sacó su última prueba. Desenrolló un gran mapa de la ciudad marcado con docenas de pequeños alfileres rojos. Estas son todas las paradas que ustedes dos han realizado en los últimos 5 años. Los puntos no estaban dispersos. Formaban grupos densos e innegables, en las mismas calles de los mismos barrios. Los puntos rojos del mapa parecían fundirse con el silencio de la sala. La voz de Arthur lo interrumpió, fría y objetiva. Comparamos los datos de sus paradas con los de otros 3 equipos de patrullaje de su distrito. En promedio, hay un 42% más de detenciones. El 80% de esas detenciones involucran a personas de un grupo demográfico, y el 90% no resultan en cargos. La investigadora a su lado, la señora Rawai, añadió en voz baja: eso no es vigilancia policial, es discriminación racial. ¿Y qué? La voz de Shaw se quebró con desafío. Nos están juzgando por hacer nuestro trabajo, por seguir el protocolo. No estás en juicio, dijo Arthur con voz firme como una roca. Estás en revisión. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire. Una revisión desencadenada porque, por una vez, detuviste a la persona equivocada. No a alguien que creías menos creíble. No a alguien sin recursos. Se inclinó hacia adelante apenas unos centímetros, clavando sus ojos en los de ellos. ¿Yo? La palabra me impactó con la fuerza de un golpe físico. No era especial ese día. No tenía título. Solo era un hombre afuera de una panadería, y decidiste que con eso bastaba. Coleman exhaló bruscamente. Recibimos una llamada de emergencia. No te elegimos. No tenías por qué hacerlo. Arthur respondió al instante. Porque has creado un sistema donde la selección se realiza automáticamente. No se puede arreglar lo que no se admite. No había terminado. Presentó el testimonio.
Julian York habló de una torcedura de muñeca por pedir un supervisor. Otra víctima relató cómo lo tiraron al suelo frente a su hija aterrorizada. Coleman se removió en su asiento, incapaz de mirarlos a los ojos. «Vemos lo peor de la gente», insistió Shaw, con los brazos cruzados. «No podemos permitirnos dudar». «Quizás el problema sea lo que consideras una pareja», replicó Arthur, observándola. «Dices que este trabajo cambió tu forma de ver las cosas. No niego que el trabajo sea duro, pero cuando las mismas caras pagan por los errores de otros, deja de ser peligro. Se convierte en comodidad». «Comodidad», se burló Shaw. «Sí», dijo Arthur. «La comodidad de las suposiciones predecibles. La comodidad de nunca ser el que está en el terreno». Brent se sintió abrumado. Arthur presentó su recomendación final a la Junta: que los oficiales Coleman y Shaw fueran retirados del servicio de campo indefinidamente, a la espera de una evaluación psicológica y una auditoría departamental completa, y que los casos señalados en esta audiencia se reabrieran formalmente. Lynn susurró una última vez. Era un trabajo. Arthur la miró con expresión indescifrable. No, la corrigió. Era una responsabilidad. Y cuando se olvida eso, la gente sale lastimada. La Junta entró en sesión a puerta cerrada. 35 minutos después, regresaron. Su veredicto fue rápido, confirmando cada una de las recomendaciones de Arthur Hammond. El final de sus carreras no fue un golpe. Llegó en la tranquilidad de la oficina de su capitán una hora después. Coleman y Shaw estaban de pie frente a su escritorio, mientras los dos investigadores estatales observaban desde un rincón de la sala, con rostros impasibles. «Sus armas y sus placas», dijo el capitán con voz resignada. El sonido de pesadas fundas de cuero al desabrocharse resonó en el silencio. Luego se oyeron dos suaves clics metálicos al colocar sus placas sobre el escritorio pulido, símbolo de la autoridad de la que habían abusado. Se acabó. Al salir de la oficina en desgracia, despojados de su poder, se cruzaron con Frank Miller, el antiguo sargento de la muerte, en el pasillo. Uno de los investigadores estatales captó la mirada de Frank. Asintió lenta y deliberadamente, un pequeño y silencioso reconocimiento del trabajo realizado.